pues vamos a caminar en lo que Dios ha estado hablando para esta casa Mundo de Fe, hablando precisamente de pureza. El Señor nos ha estado animando a vivir un corazón o a mantener un corazón puro que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, ya compró en la cruz del Calvario, pero que cada uno de nosotros somos responsables de mantener ese corazón limpio, ese corazón puro que pues nos permita ver a Dios. Hablábamos de que, o el pastor Ampie hablaba de que la pureza es uno de los elementos que combina una vida espiritual ferviente. Cuando usted le echa un elemento, un ingrediente a un alimento que usted está preparando, necesita esos ingredientes necesarios para que el fruto de eso sea un buen alimento en todo lo que ustedes hacemos. Entonces la pureza es uno de esos elementos que combinaba otros elementos que hemos estado hablando a lo largo de este año, desde en febrero, hablando de la pasión, hablando ahora de la pureza y próximamente los otros elementos, son uno de esos elementos que necesitamos para vivir una vida espiritual ferviente, para vivir una vida espiritual encendida, para vivir una vida espiritual conectados con el Señor. Es por eso que nuestra vida espiritual debe ser basada en uno de estos elementos, sino en todos los elementos, porque necesita un fundamento sólido y genuino como la pureza. La pureza es ese fundamento que necesitamos cada uno de nosotros para que nuestra espiritualidad sea ferviente, genuina y duradera. Porque muchas veces hay un tipo de espiritualidad que nos encendemos un momentito, un ratito y después estamos desanimados. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué actuamos de alguna u otra manera así como un espiritual que una vez estamos aquí y otra vez estamos acá? Necesitamos un fundamento duradero como la pureza, una vez más, que nos permita sostener una vida espiritual ferviente. Y hablábamos, o el pastor Ampie hablaba, de que es una pureza de la condición de nuestro corazón más que de una apariencia externa. El pastor hablaba de que estamos hablando de una pureza, lejos de dar pasos sistemáticos para alcanzar una pureza, estamos hablando de la condición de nuestro corazón, de las motivaciones de nuestro corazón, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, qué motiva nuestro corazón. Entonces es una pureza interna que se da a conocer a través de lo que usted y yo hacemos. El pastor Ampie hablaba, y me gustó mucho este principio, y es que el campo de batalla de los pensamientos es nuestra mente, pero el campo de batalla de la pureza es el corazón. Vamos a caminar en pureza de acuerdo a la condición de nuestro corazón. Entonces hablaba el pastor, y conectándonos con esa idea, vamos a identificar qué son de alguna u otra manera uno de esos factores que contaminan el corazón del creyente. Y podemos venir a la iglesia, podemos tener años en el evangelio, pero si no hemos sacado o no hemos evitado ese desecho de alguna u otra forma que contamina o pone sucio nuestro corazón, debemos de identificarlo. Ahora, la base bíblica para lo que se ha estado hablando es Mateo capítulo 5, verso 8, que van a estar en sus pantallas, usted lo puede leer. Y Mateo 5, 8, leo textualmente, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, cuando leemos un texto en las Escrituras, usted debe de hacerle preguntas a este texto y usted se va a dar cuenta que cuando le hace preguntas a ese texto, el mismo texto tiene su respuesta. Por ejemplo, yo le hacía 5 preguntas a Mateo capítulo 5, verso 8, y dice: ¿quiénes son bienaventurados? El mismo texto lo dice. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los de limpio corazón. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. ¿Qué debemos hacer para ver a Dios? Limpiar nuestro corazón. ¿Por medio de qué veremos a Dios? Por medio de un corazón limpio. Y la última pregunta que podemos hacer es: ¿cuál es la recompensa? Los de limpio corazón verán a Dios. Este texto da esa necesidad o esa importancia de la condición de nuestro corazón, porque una vez más, lo puro que esté en nuestro corazón será el fundamento para que nuestra espiritualidad sea ferviente, duradera, creciente, o sea una espiritualidad temporal y decreciente. Si no hay un fundamento como el corazón limpio, como el corazón puro, entonces cualquier espiritualidad, cualquier emoción que usted y yo podamos tener va a ser pasajera. Por eso Jesús, tan importante dijo, es que su corazón se mantenga
limpio. Ya Cristo compró la pureza en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener ese corazón limpio, puro, sin contaminación. Y hay agentes externos, hay relaciones que cada uno de nosotros tenemos que sin darnos cuenta pueden ensuciar el corazón que Cristo compró o pagó o limpió de alguna u otra manera. Y uno de esos agentes que quiero compartir con ustedes que ensucia el corazón, mancha el corazón, contamina el corazón, endurece el corazón, es precisamente las raíces. Es una emoción que se llama, o lo hemos conocido como las raíces de amargura. Vamos a hablar un poco de esa basura que ensucia los corazones puros. Vamos a hablar de la amargura, y quizás algunos de ustedes ha escuchado mucho este tema, ha escuchado predicaciones, ha leído en las escrituras acerca de este tema, pero no ha habido cambios en nuestras vidas necesarios para mantener ese corazón purificado. Ahora, la amargura trabaja de una manera subterránea, deslizándose por debajo de la superficie. Es decir, por fuera usted y yo vamos a parecer normales, por fuera usted y yo vamos a parecer bien cristianitos, por fuera usted y yo vamos a parecer que no tenemos problema con esta emoción tóxica como es la amargura. Usted y yo podemos cargar externamente una escritura, podemos adorar inclusive, pero a la hora de manifestar amor, compasión, bondad a las otras personas, ahí se da a conocer este tema tóxico, esta emoción tóxica como es la amargura. Entonces podemos aparentar, nadie puede identificar, yo puedo estar aquí de pie de ustedes, yo no puedo identificar quién de ustedes tiene un corazón de alguna u otra manera amargado, o ustedes quizás no pueden saber si en mí hay un corazón amargado o no, pero las acciones de alguna forma dan evidencia de eso. Pero hoy, lejos de ser una palabra condenatoria o acusadora para cada uno de nosotros, es una palabra que Dios quiere traer para nosotros reflexiva, que nos analicemos, que nos examinemos, como dijo el salmista, examina mi corazón, Señor, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta cómo está nuestro corazón. Ahora, la amargura es como ese cáncer que carcome a quien lo alberga. El daño no es para quien está cerca o quien se merece eso, sino alberga o daña a quien lo tiene, a quien lo posee. La amargura nunca nos va a acercar más a Dios y nunca nos permitirá disfrutar una vida espiritual ferviente, creciente y duradera en el Señor. Porque ese ceibo o esa raíz de amargura envenena el corazón y no permite que la presencia o el fluir de Dios limpie el corazón. Porque lo atesoramos tanto, entonces quien entrona el corazón no es Dios, sino la amargura en nuestro corazón. Entonces, pero la amargura nace de un simple resentimiento. ¿Cómo nace esa amargura? De un simple resentimiento de alguien que hizo algo que te ofendió. Nace como esa semilla plantada en tu corazón que no queda del mismo tamaño. Ahora, el problema es que cuando alguien hace algo en contra tuya y te resiente, te ofende, si tú no exterminas esa semilla de resentimiento, esa semilla traerá raíces en tu corazón. Usted ha visto el dicho que dice, el tiempo lo cura todo. Eso es la mentira más grande que el ser humano pueda creer. El tiempo no cura todo. Porque cuando dejas en tu corazón una semilla de resentimiento y le das larga a eso, ya no va a ser un resentimiento, va a ser un ceibón de amargura. Porque todo lo que dejas en tu corazón crece, sea bueno o sea malo. Por eso es muy importante que distingamos o demos un concepto de qué es amargura. Algunos de nosotros podamos tener quizás un concepto. Si yo les pregunto, ¿alguien sabe qué es amargura? Algunos de ustedes quizás pueda tener un concepto. Pero permítanme darle un concepto de amargura. Amargura, mi amado hermano, es una emoción tóxica e improductiva que normalmente resulta del resentimiento por necesidades no satisfechas. Voy a repetirlo y lo tienen ahí en sus pantallas. La amargura, quiero que vayan, los de la pantalla vayan uno a uno, no se me vayan adelantando por favor ahí los que me ayudan con la pantalla, uno a uno, un clic, un clic, un clic.
Perdón por el anuncio. Entonces la amargura, una vez más, es esa emoción tóxica, es ese sentimiento o emoción tóxica e improductiva que resulta de una necesidad no satisfecha. Los psicólogos dicen que hay necesidades invisibles en todo ser humano y una de las necesidades invisibles del ser humano es afirmación. Otra necesidad invisible de todo ser humano es afecto. Otra necesidad invisible de todo ser humano es aprobación. Entonces, la amargura nace de un resentimiento por una necesidad no satisfecha. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una necesidad de afirmación. Cuando busco esa afirmación en personas que no son las indicadas para afirmarme a mí y yo no encuentro esa necesidad, no es satisfecha esa necesidad, entonces viene un resentimiento. Como el hermano, por ejemplo, que llega a la iglesia alegre y espera que el pastor o el líder o la hermana lo salude, pero como no lo saludó, una necesidad invisible de afirmación y de afecto, entonces como no lo saludó, entonces él se resiente. Ese resentimiento quedó guardado en su corazón y si no extirpó la semilla del resentimiento, esa semilla va a crecer y va a desarrollar raíces hasta convertirse en amargura. Las personas amargadas no es que nacieron ayer o les sucedió desde ayer la amargura. No, es un proceso progresivo que nació de un resentimiento por una necesidad no satisfecha. Y puedes seguir viniendo a la iglesia y puedes continuar viendo al hermano y cuando ves al hermano que no hizo satisfacción en tu corazón por esa necesidad, entonces ya tratas de evitarlo. Tratas de alguna u otra forma esquivarlo. Entonces, cuando albergas las amarguras en tu corazón, el problema es que no castigas a nadie más que a ti mismo. Quien alberga un resentimiento o una amargura en el corazón, no se castiga a la otra persona más que a uno mismo. Ahora, tienen compañeros, la amargura, tienes compañeros. ¿Saben cuáles son los compañeros de la amargura? Los celos, el enojo, el odio, la desobediencia. Usted ve a un hermano de repente que no le gusta obedecer, no le gusta reconocer la autoridad. Esa es una evidencia de una persona que quizás pueda estar batallando con un desecho de amargura. El menosprecio, la murmuración. Son personas que andan ahí murmurando por todo. La ira, los enojos, todo le ven, como dicen, pero al asunto. Esos son solamente compañeros que incluye la amargura. Ahora, la tarea principal de la amargura es que quiere robar en nosotros cualquier paz, cualquier esperanza, cualquier gozo y cualquier misericordia. La amargura encierra a quien lo posee con barrotes de falta de paz, falta de esperanza, falta de perdón, enojo, falta de misericordia, falta de gozo. Y lo encierra en esos barrotes sin darse cuenta él mismo, pensando que quien es el culpable es la otra persona y no usted mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto acerca de este desecho que contamina los corazones puros, que son necesarios para ver a Dios? Hebreos capítulo 12, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos capítulo 12, verso 14, miren lo que dice Hebreos. Si usted no tiene ahí la Nueva Traducción Viviente, ahí lo tiene en sus pantallas. Dice Hebreos 12, 14 y 15, dice: esfuércense por vivir en paz con los que le hacen bien. ¿Están leyendo conmigo? Esfuércense por vivir en paz con los que les hacen bien. ¿Eso dice la Biblia? ¿Con quiénes vamos a vivir en paz? ¿Y quiénes son todos? Todos, aun aquellos que no hacen tan bien. Y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos, que dice, no verán a Dios. Y esa palabra santidad va conectada a pureza. Mateo capítulo 5, verso 8. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra trastornar y la palabra envenenar habla de manchar, habla de corromper, habla de contaminar.
¿Y qué manchamos, qué corrompemos o qué contaminamos? Lo que está puro. No puedes manchar más lo que está sucio. No puedes contaminar más lo que ya está contaminado y no puedes contaminar más lo que ya está corrompido. Pero por lo general, la raíz de amargura contamina los corazones purificados. Y recuerde que Cristo pagó en la cruz la purificación para cada uno de nosotros. Pero cuando permitimos que brote de nosotros una raíz de amargura, lo que hacemos a ese corazón puro es que lo contaminamos, lo corrompemos y lo manchamos. La pregunta que el texto mismo lo responde es: ¿de quién depende de que no brote una raíz de amargura en nuestro corazón? Diga conmigo, depende de mí. Ahora, no somos culpables que otras personas nos ofendan, pero sí somos culpables de guardar la ofensa. El ser humano es inclinado a hacer lo malo, es inclinado de alguna u otra manera a ofender. Pero usted y yo, los puros de corazón, debemos de evitar que no brote de nosotros una raíz de amargura. Ahora, ¿cuál es el agente o la puerta entonces que para la entrada a la raíz de amargura? La ofensa, el resentimiento. El escritor a los Hebreos nos advierte que estemos en guardia contra esa raíz de amargura. Debemos de estar alerta y hacer todo lo posible y luchar contra ella. Si usted y yo no estamos en guardia, una raíz de amargura, mi amado hermano, puede crecer en el terreno de una herida que no se ha tratado de forma adecuada. Si no estamos en guardia, no estamos a la defensiva, cuando venga una ofensa, si no estamos alerta a eso, esa herida o esa ofensa puede crecer en un terreno de una herida que no se ha sanado o no se ha tratado de forma adecuada. El problema es que viene alguien y te hiere, te ofende, lo dejas en tu corazón. Viene otro y te ofende, lo vuelves a dejar en tu corazón. Esas 2 semillas crecieron y dieron raíces de amargura. Pero viene otra herida y vuelve a crecer. Y cuando usted y yo miramos, tenemos una enredadera, ceibones, como dicen, de amargura en nuestro corazón. ¿Dónde comenzó? Por una herida no tratada de forma correcta. Por una ofensa no pasada por alto. Por una raíz de amargura que no tuviste en guardia para erradicarla de tu corazón. Ahora, como dije anteriormente, obviamente usted y yo no pecamos cuando alguien nos hace daño. No pecamos cuando alguien viene y con palabras hirientes nos dice algo o nos trata de una manera. No pecamos usted y yo, pero ¿sabe qué? Si usted no maneja la herida de forma adecuada, el pecado de esa persona, es decir, la ofensa que te hizo a ti, que es pecado, el pecado de esa persona se puede convertir en un catalizador o motor para tu propio pecado. Si alguien me trata mal a mí, si alguien me ofende a mí, no peco yo, pero si yo no trato esa herida de forma adecuada, no desecho esa emoción tóxica de forma adecuada, el pecado de la otra persona, al guardar yo la herida y el resentimiento, se convierte en un catalizador o en el motor que me impulse a pecar a mí también. ¿Y cuando peco? Cuando guardo en mi corazón la ofensa. Y permito que eso crezca en mi corazón hasta convertirme en una persona amargada, que ha perdido la esperanza, que ha perdido el gozo, que ha perdido la bondad, que ha perdido la misericordia. Entonces, mi amado hermano, usted y yo no vamos a ser heridos una vez, vamos a ser heridos 2 veces cuando guardamos la ofensa. Alguien nos ofende, pero como la guardamos, esa ofensa herida nos hiere a nosotros y nos encierra en una cárcel de descontento, de tristeza, de enojo, de furia, de murmuración. Entonces seremos heridos 2 veces. Cuanto más piensas en la herida, cuando más pensamos en una herida que te han causado, más profundamente crece esa amargura hasta echar raíces en el terreno de nuestro corazón. Y eso hace, obviamente, que más y más veneno contamine
el corazón puro que Cristo limpió en la cruz del Calvario. La amargura es como ese ácido que quema nuestro corazón y que nubla nuestra conciencia. Quema el corazón al punto de volvernos insensibles. Después usted viene a la iglesia y dice, no sentí a Dios. Es que tu corazón fue quemado con el ácido de la amargura. Por eso no sientes a Dios. Por eso sientes que Dios no te escucha. Por eso sientes que el culto estuvo aburrido. Por eso siento que la alabanza no estuvo tan bonita. Por eso sientes que la palabra no te llegó. Porque como hay ácidos, o el ácido de la amargura quemó tu corazón se vuelve insensible. Y tu conciencia se vuelve se nubla. Entonces, mi amado hermano, cuanto más vuelta le damos a una herida, más veneno absorbe en nuestro corazón. Puedes estar ahí sentado, quizás hoy te hicieron una herida, o ayer, o esta semana, o hace años te hicieron una herida. Pero entre más vueltas le das a esa herida, más veneno absorbe tu corazón, más se contamina, más se ennegrece, más se vuelve insensible a nuestra vida. Y entre más veneno absorbe, más gruesas y más profundas son las raíces de la amargura. La raíz de la amargura, mi amado hermano, encierra a la persona en un lugar y le hace difícil que pueda avanzar y crecer, y mucho más difícil le hace vivir una vida espiritual ferviente, porque la amargura encierra en barrotes, una vez más, de enojo, de murmuración, de falta de perdón, de falta de paz. Te encierra en esa cárcel y evita que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar, que tú puedas adorar a Dios con libertad, que tú puedas exaltar a Dios con espontaneidad. Porque no hay nada en tu corazón, lo puedes hacer, pero si hay resentimiento, amargura en tu corazón, somos personas completamente presas. La amargura nunca puede traer buenos resultados. Pero hay un más grande problema, que solamente batallar con el tema de la amargura en nuestro corazón. El problema es que cuando una persona ha sido herida, mi amado hermano, con frecuencia justifica su amargura. Pero usted no sabe qué es lo que me hizo él, pero yo tengo razón de estar así. Como dice el dicho, no hay peor ciego el que no quiere ver. No hay peor amargado que el que justifica su amargura. Por eso el pastor me pone cada vez por allá. Mi amado hermano, cuando una persona ha sido herida, con frecuencia va a justificar su amargura. Si está enojado con otra persona, se siente completamente justificado su enojo. Tengo razón, él no quiso hacerlo, él no quiso satisfacer una necesidad. Yo quería que me dijera que me miraba bien, yo quería que me saludara, yo quería que me diera afecto, pero como la busqué en una persona que no es la indicada para satisfacer una necesidad invisible en mi vida, entonces me resiento. Y como no lo hizo, justifico mi enojo, justifico mi molestia, justifico mi resentimiento, y no hay peor cosa que el amargado que no se ve amargado. Por eso pasan los años, mi amado hermano, por eso pasan las décadas, mi amado hermano, y usted solamente sabe que es creyente por tantos años, pero nunca ha vivido una vida espiritual ferviente, creciente, duradera en el Señor. Porque Dios no puede habitar y permanecer en un corazón contaminado de amargura. Cuando una persona entonces está herida, tenga cuidado, dése cuenta. Por eso el salmista decía en el Salmo 51, examina mi corazón. Porque en el corazón están las emociones tóxicas que a simple vista nadie las ve, y muchas veces ni aun nosotros mismos las podemos ver. El problema es que muchas personas amargadas no saben que están amargadas. Ya que están convencidas de que tienen la razón, no pueden ver su propio error en el espejo. Y cuanto más crecen las raíces de amargura,
son más difíciles de eliminar. Entre más profundas son, es más difícil eliminar. Si usted ve este árbol que está aquí de este lado, este árbol es frondoso, grande, sus raíces deben de ser profundas. Para botar ese árbol debe de pasar tiempo quererlo botar. El problema es que entre más crece las raíces de amargura en el corazón, son más difíciles de arrancar. La persona amargada rápidamente se vuelve una persona crítica en exceso. ¿Usted ha visto esas personas, esos creyentes? Llegan a la iglesia únicamente a criticar cómo estuvo el culto. Hoy el hermano se equivocó cantando, hoy el hermano, y solamente ven crítica, solamente ven el defecto. Mi amado hermano, esa es una evidencia de una persona que sin darse cuenta puede estar batallando con una emoción tóxica de amargura en su corazón. La persona amargada entonces rápidamente se vuelve crítica. La Biblia dice que el amor no guarda rencor, pero la amargura guarda rencor detallado. Te dice el día en que lo ofendiste, cómo lo ofendiste, qué ropa andabas cuando lo ofendiste, la hora en que lo ofendiste, el segundo en que lo ofendiste. Guarda detalladamente la ofensa. Al mirar mediante los lentes del dolor, la persona amargada, lo único que las personas amargadas pueden ver o encontrar son fallos en las demás personas. Usan los lentes del dolor, de su propio dolor, y lo único que pueden ver en las demás personas son fallos, son errores. Y de ahí empiezan a criticar, de ahí empiezan a murmurar, de ahí empiezan a hablar y a ver únicamente lo malo de las personas. Pero no es que las personas están mal, es que su condición de corazón, de dolor, le permite ver únicamente a las personas los fallos. ¿Ha conocido a un hermano o una hermana que viene a la iglesia, quiere amar a Dios, quiere crecer en el Señor, pero batalla con la crítica únicamente? No me respondan. No quiero darme cuenta. Pero por eso la palabra de Dios primeramente tiene que penetrar en nuestro corazón, porque no es que vamos a buscar el error en la otra persona. Primeramente vamos a ser nosotros críticos de nuestro propio corazón. Padre, ¿cómo está mi corazón? Eso que me estás hablando, ¿batallo con eso, Señor? Lejos de pensar, ese hermano, esa palabra es para este hermano. Lejos de pensar, es para usted. Esta palabra primeramente fue para mí. Yo no puedo pararme aquí al frente de ustedes y decir que no batallo con problemas de ofensas o problemas de que alguien pueda resentirme. Pero alguna cosa he decidido yo. Categorizo lo que la gente me dice como basura o como verdad. Todo lo que no es verdad y alguien lo dice para mí, lo catalogo como una basura, como un desecho tóxico que no va a contaminar mi corazón puro que Cristo pagó en la cruz del Calvario por amor a Él. Un fuerte aplauso al Señor, porque Dios compró nuestra pureza. Dios desea que caminemos en pureza. Dios desea que lo veamos a Él, pero para que eso ocurra debemos de estar listos y no permitir la contaminación. Es por eso que la persona que alguien lo traicionó, su esposa o su esposo lo traicionó, ella piensa o él piensa que todas las mujeres o todos los hombres son igual. El joven, el hermano que el cristiano lo traicionó, piensa que todos los cristianos son hipócritas. Porque únicamente ven en las otras personas desde lentes del dolor. Como alguien lo hizo por mí, generalizo que todos son así. Conocimos a una hermana un día platicando y dándole consejería. Esta hermana un día refiriéndose a mí me dice, hermano, y me dice, ay, perdón, hermano, me dice que no lo llamo pastor a usted. Oh, tranquilo, hermano, no se preocupe, pero me da curiosidad, ¿por qué tiene ese problema, Leo? Porque he notado que no llama pastor a varios pastores, que son pastores. Entonces no lo llama por general así. Entonces la hermana dice, no, es que yo no lo llamo a usted pastor, porque hubo alguien en mi pasado, me dice, hace muchos años,
Hubo alguien en mi pasado que abusó de mí. Y esa persona se llamaba pastor. No era pastor, pero se llamaba pastor. Entonces, cada vez que yo pronuncio la palabra pastor, eso remueve mi herida en mi corazón y me recuerda de ese dolor de mi pasado y lo trae a mi presente. Esa persona no podía vivir una vida de paz, de gozo, de esperanza, de una espiritualidad ferviente. ¿Sabe por qué? Porque traía su pasado a su presente. Y si lo traía en el presente, lo traía al futuro. Y nos encierra en una cárcel de falta de perdón, de desesperanza, de enojo, de murmuración, de crítica. Entonces para ella no habían pastores, porque solo llamar a alguien pastor representaba una amargura en su corazón. Por algún tiempo, déjenme contarle un poco, por algún tiempo yo viví algo parecido a eso. Mi segundo nombre que se los dejo de investigación para los que me conocen, se los voy a decir, mi segundo nombre es Octavio. Por mucho tiempo yo no quise que me llamaran Octavio, porque Octavio representaba un pasado para mi vida no agradable, heridas del corazón no agradables. Entonces cuando alguien me decía, ¿cómo te llamas? Me llamo Angel. ¿Solo Angel? Sí, solo Angel. Yo me quería quitar el nombre de Octavio, porque representaba para mí una herida del pasado. Pero Dios tuvo que sanar eso en mi corazón. Porque si Dios no sana tu pasado, o si no permites a Dios, porque Dios lo puede hacer, el problema es que no permitimos a Dios que sane la herida. Si no permites que Dios sane tu herida, tú vas a traer esa herida a tu presente y no vas a vivir la plenitud ni la vida ferviente que Dios quiere que vivas. Hoy me pueden llamar Octavio las veces que ustedes quieran y eso a mí ya no me afecta. Pero mi amado hermano, pregúntese, ¿qué es aquello que sabes que cuando te lo dicen, lo ves con los lentes de tu dolor? Limpia tu corazón. Nos hacemos la pregunta entonces, ¿qué puede matar la raíz de amargura en los últimos minutos? ¿Cómo mato? A ver, pastor, me dijo que la amargura obviamente me aleja de Dios, no me permite vivir una vida de espiritualidad ferviente con Dios, pero, ¿cómo mato? ¿Cómo elimino la amargura? ¿Cuál es la clave para eliminar la amargura? Creo que usted y yo la conocemos, pero permítame darle. La única manera de quitar la amargura de nuestras vidas y matarla de raíz, diga conmigo, es con el perdón. Perdón. Fácil de decirlo, pero difícil de aplicarlo. Efesios capítulo 4, verso 31. Mire lo que dice ahí. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Verso 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que este texto está diciendo, que debemos de perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? Si usted no ha sido perdonado, está bien, no justifico, pero entonces tiene razón que le cuesta perdonar. Pero si usted ha sido perdonado, las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hizo nuevas en su vida. En esa misma medida, usted debe de perdonar a otros sin merecerlo, porque usted y yo no hicimos nada para merecer el perdón de Cristo en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que la ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Diga conmigo, debo de perdonar como Dios me perdonó.
No porque lo merezca quien te hizo daño, no porque realmente sea merecido tu perdón. No ofrezcas el perdón por merecimiento, ofrece el perdón sin merecerlo, así como yo fui perdonado sin merecerlo. Yo no hice nada, mi amado hermano. Usted y yo estamos aquí sentados, no hicimos nada para merecer el perdón de Dios. Nuestra vida vivía una vida alejada de Dios, ofendíamos a Dios con nuestras acciones sin darnos cuenta, pero en su gracia Dios nos perdonó. En esa misma medida perdonemos a otros sin merecerlo, porque si fuimos perdonados, perdonemos las ofensas a otros también. Porque ¿quién son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si no fuimos quienes nosotros para ser perdonados? No hay clave mágica, no hay porción secreta. Simplemente perdona. Porque cuando perdonas, el primer beneficiado eres tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque rompes los barrotes de la ira, de la murmuración, de la crítica, de la falta de paz, de la falta de esperanza. Rompes esos barrotes o le permites a Dios romper esos barrotes y vives con la libertad, la verdadera libertad con que el Hijo te hizo libre. Denle un aplauso al Señor, suéltelo, no se cohiba, no se preocupe si el hermano no aplaude, el que está, usted sabe que Dios está hablando y dé gloria a Él. Mi amado hermano, perdonar como hemos sido perdonados. El mandato no tiene excepción. Miren lo que dice Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Miren lo que dice. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Aquí Jesús está hablando de gente que ya conocía la ley, que ya conocía los mandamientos de perdonar las ofensas, que ya conocía lo que Dios dijo anteriormente. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, la herida o la ofensa de otra persona, no peco yo cuando alguien me ofende, pero cuando lo guardo, sí estoy pecando con Dios y con las personas. Entonces cuando Jesús dice aquí, si te niegas a perdonar a los que pecan contra ti, es decir, si pecaron contra ti con una ofensa, pero te guardas eso y te niegas a perdonarlo, tu Padre no va a perdonar ese pecado en tu corazón. Pero si te ofenden, pecan contra ti y dice, lo perdonas a él, sueltas esa herida, tu Padre te perdonará a ti. Es decir, vivirás en una libertad y en una espiritualidad ferviente de gozo, de esperanza, de misericordia, de amor para con los demás. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo alguien puede perdonar a quien le hizo tanto daño? Mi amado hermano, yo no sé la magnitud de herida que te hicieron a ti. Yo no sé las veces que te han herido a ti. No conozco quién te ha herido a ti. Pero el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, no justifica que alguien te hirió a ti, así como tampoco justifica que tú guardes el resentimiento. Lo que Dios espera de ti y de mí es que mantengas tu corazón limpio, puro. Porque el Señor dice, porque sin eso, mi amado hijo, no podrás verme a mí. No podrás disfrutar de una vida victoriosa, de una vida de libertad. Si guardas eso, no vas a vivir. Y a veces el problema es que pensamos que la persona que ofende piensa, cree, se imagina que con cambiar de lugar se acaba eso. Esa es la segunda mentira más grande que el ser humano piensa. Se va contigo esa herida. Y donde vayas, estará ahí contigo. Porque no se trata del lugar, se trata de la condición de mi corazón. Y donde vayas, puedes buscar iglesias, por decirlo de esta manera, que no te van, aquí en esta iglesia no me van a ofender, nadie me conoce. Tarde o temprano vendrá alguien que te ofenderá también. ¿Y sabe qué va a pasar? Como no trataste de manera adecuada esa herida, esa ofensa, esa amargura, te vas a mover a otra iglesia.
Llegas a esa otra iglesia, alguien te ofende, te hiere y te mueves a otra iglesia. Y cuando llegas al punto vas a decir, ¿saben qué? Los cristianos todos son hipócritas. Aquí me muero en el mundo. Mi amado hermano, Dios no quiere que cada uno de nosotros muramos en un infierno donde hay dolor, llanto. Dios quiere que los de corazón limpio, cuando Él pagó en la cruz del Calvario la pureza en nuestro corazón, podamos ver a Dios y seamos bienaventurados en todo lo que Él es y lo que Él hace. Entonces la falta de perdón no puede tener permiso una vez más de quedarse en nuestro corazón. Nunca, mi amado hermano, nunca vamos a ser más semejantes a Dios que cuando perdonamos. Diga conmigo, nunca seré más semejante a Dios que cuando perdono. Porque si perdonamos a otros como si hemos sido perdonados, lo que hacemos es modelamos lo que recibimos. Y usted y yo somos lo que somos por gracia. Modelamos a otros por gracia el perdón que recibimos de parte de Dios por gracia. Nunca vamos a ser más semejantes a Dios que cuando perdonamos. Estoy aquí frente a ustedes. Si alguien a usted le dice alguna falta, una ofensa, perdóneme. Suelta, mi amado hermano, eso que te ha lastimado por mucho tiempo. Mata esa raíz de amargura, suelte la herida y permítase usted mismo ser libre. Solo cuando tu corazón está sano y libre del veneno de la amargura es cuando la semilla del evangelio comenzará a germinar y tú y yo experimentaremos el crecimiento, la madurez y la espiritualidad ferviente que Dios quiere que tengamos. Pero únicamente cuando hemos sido sanos de la herida del resentimiento. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero yo quiero ver a Dios y disfrutar de sus bendiciones que incluyen la paz, la esperanza, el gozo, el perdón y la misericordia. Pero para que eso ocurra, debo de permanecer mi corazón limpio. Por eso Mateo 5:8 una vez más dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé usted, pero yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco al evangelio, no por cumplir ritos externos o tradiciones externas. Yo pertenezco al evangelio de Jesús porque sé que por Él he sido salvado, pero sé que sin Él no soy nada. Sin Él la contaminación del mundo me va a ensuciar, me va a tirar todos los desechos tóxicos y yo voy a ser contaminado. Pero con Él, cuando permito que sea Dios el que entrone en mi corazón, mi amado hermano, toda contaminación que venga yo lo voy a desechar. Todo veneno que alguien diga contra mí yo lo voy a catalogar como una basura. Toda mentira que alguien diga contra mí yo lo voy a decir es una mentira, es una basura. Y no voy a permitir que mi corazón se contamine, porque aquel que es el Hijo de Dios, que dio todo por mí en la cruz del Calvario y a través de ese sacrificio compró mi pureza, es responsabilidad mía mantener esa pureza que Dios me dio en la cruz del Calvario, mantenerla limpia siempre en mi corazón, evitando que nada me contamine. Ponga su mano en su corazón, en su pecho aquí. Yo sé que su corazón no puede. Ponga su mano en su pecho aquí. ¿Y qué tal si hacemos esta oración del salmista en el Salmo 51? Señor, crea en mí. Repita después de mí, crea en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón libre de contaminación. Renueva mi espíritu, Señor, dentro de mí. Hazme ver, Señor, si hay semillas de amargura en mi corazón, Señor. Si hay ofensas que no he perdonado, Señor. Hoy reconozco que no se trata de lo que está a mi alrededor. Se trata de la condición de mi corazón. Yo quiero vivir una vida de pureza. Yo quiero vivir una vida libre de contaminación. Y sobre ese fundamento, vivir una vida espiritual ferviente, conectada contigo, que me ayude a vivir una vida de plenitud, de gozo
de paz, de esperanza, de amor para con los demás, Señor.